En las culturas precolombinas, como en muchas otras regiones del mundo, los habitantes originales concebían la dualidad y la necesidad del equilibrio entre los opuestos. Esta antigua leyenda maya es uno de los más hermosos ejemplos de esta dualidad expresada por el bien y el mal en el corazón de los hombres. Existen muchas versiones de esta historia a través del mundo maya e inclusive de diferentes pueblos americanos. Pero esta es una de las más antiguas y quizá, solo quizá, la historia original. Cuenta la leyenda que por cada árbol de Chechén siempre podrás encontrar un árbol de chacá a su lado. El Chechén, o Metopium brownie, es el árbol de madera dura y hermosa, pero cuya resina es tóxica e irritante para la piel humana, y es, además, un veneno poderoso para los peces, plagas y algunos hongos. El chacá, o Dendropanax arboreus, árbol de madera más suave, produce un importante desinflamatorio que es la medicina natural para curar las lesiones en la piel causadas por su hermano el Chechén. Del chacá sale la pócima que curaría todo lo tóxico del Chechén. Fue así, desde tiempos prehispánicos, que estos eran dos árboles hermanos. Ambos eran la dualidad representada. Ellos eran los opuestos que se complementan. Y yo soy el documentalista. Y esto es la historia de Kinish y Tisik, leyendas mayas. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Vivieron en la región de los gloriosos mayas, dos hermanos príncipes tan opuestos en personalidad y carácter como el día y la noche. Ambos eran hábiles guerreros, valientes y opuestos. Kinish era de personalidad noble, amable y de suaves tratos. Procuró siempre buenas relaciones con su pueblo y siempre fue amado por ello. Tisik, su hermano mayor, era rígido, duro y directo. Algunos dirían que insensible y a veces cruel. Era pues temido y se le trataba con cuidado porque su irascibilidad era famosa entre su gente. Respetado, no. Se le temía y se le estimaba solo por sus habilidades para acabar con los enemigos de su señor y su comunidad. Un día, los dos conocieron a una doncella hermosa y de corazón puro, una princesa traída de una lejana región del Maya. Su piel era fresca como el agua y sus ojos profundos y misteriosos como las noches tranquilas. Nikteha era su nombre. Ambos príncipes fueron presentados como candidatos adecuados para casarse con la doncella. Los dos fueron encantados por la belleza de la joven y procuraron los mejores tratos para cortejarla. Pronto fue claro que Kinish había ganado el corazón de la princesa. Sus maneras y nobleza la habían cautivado. Tisik, soberbio como era, no daba crédito. Se sintió herido, ninguneado y furioso. El veneno de los celos y la envidia inundaron su sangre y mente. Durante una cena ofrecida a la princesa y su séquito, vio aquello que desbordaría su mente de locura. Miradas cómplices entre los amantes, sonrisas veladas, roces de manos, mientras caminaban entre los invitados y
un discreto pero amoroso beso bajo un arco en la explanada en donde el banquete tuvo lugar. Ya no pudo más. Tisig desafió a Kynys, su hermano, a un duelo a muerte por el amor de la hermosa doncella. Nicteha exigió al príncipe que se contuviera y no amenazara a su hermano. Kynys, imprudente e infundido por la pasión que sentía por su amada, aceptó el reto ante el horror de la princesa. Los hermanos, uno loco de envidia y otro loco de amor, se batieron en colosal duelo. Las lanzas chocaron una contra otra, una y otra vez. Los ojos inyectados de sangre apenas parpadeaban. Eran como jaguares veloces y letales. Ni las súplicas de la princesa ni los del pueblo pudieron detener al desenfrenado combate. El sacerdote mayor gritó desesperado: «¡Están ofendiendo a los dioses, estúpidos!». Nada pudo hacer. Los dioses estaban enojados al ver la situación, que cubrieron el cielo de nubes negras e incluso la luna se ocultó durante aquel feroz acto. Les abandonaron por completo y maldijeron el duelo entre hermanos, la insensatez y la falta de prudencia. Habían pecado gravemente el uno contra el otro. En un momento de oscuridad y voraz deseo de victoria, Kynys rompió su lanza contra la de su hermano y atravesó su cuerpo, duro como la piedra, con la parte de la lanza que aún sostenía. Un rugido sordo cruzó la explanada y el mundo se tiñó de rojo. Kynys entonces regresó en sí y vio el horrible escenario que habían creado. Su hermano mayor se desangraba en sus brazos. Kynys lo abrazó llorando avergonzado del crimen cometido. Tisig escupía sangre mientras sentía la vida escurrirse de su cuerpo. Sintió de pronto un momento de alegría, de paz. Su hermano pequeño le cuidaba con amorosos gestos, llorando de arrepentimiento. Podría irse tranquilo, sabiendo que no había lastimado a su amado hermano. La princesa corrió hacia la terrible escena y se arrodilló detrás de su amado, tocando su ensangrentada espalda. La felicidad le llenaban las lágrimas. Con una frase selló el destino de su amor. «Gracias a los dioses que no has sido tú», le dijo a Kynys. Pero el veneno recorrió nuevamente la sangre del hermano caído. El dolor desapareció y una sonrisa espantosa apareció en el rostro del príncipe moribundo. Tisig, con un último y veloz movimiento, llevó la mano izquierda de la cintura a la altura de la cabeza, mientras seguía tendido en los brazos de su hermano. Y entonces, un relámpago rojo cubrió el rostro de la princesa, que no entendió lo ocurrido. Tisig, con sus últimas palabras, dijo: No serás de ninguno. Kynys cayó de pronto hacia su costado. En la mano de Tisig, un cuchillo de obsidiana pintado de rojo lo aclaró todo. Kynys tenía una profunda herida en el cuello, pero ya no había más sangre por derramar. La princesa no gritó, no lloró, no supo más. Se desvaneció junto a su amado, cubierta por la sangre de ambos. Cuando por fin despertó del largo ensueño, supo que ambos hermanos habían sido sepultados con los honores de su posición y de acuerdo con las tradiciones mayas. Pronto el palacio se volvió un frío y oscuro espacio sin límites.
Cada recuerdo de Kinish le dolía como la mordida de la sagrada serpiente de cascabel. Cada día era un suplicio y cada noche una agonía. ¿Qué haría ella sin los labios de su hermoso príncipe sobre los suyos? ¿Quién le escucharía como aquel gentil muchacho? ¿Quién sería digno de semejante espacio vacío en el corazón? Ese espacio que solo Kinish había podido llenar. Pronto tendría que regresar a su ciudad y esperar el siguiente pacto, la siguiente alianza. La casarían con alguien más mientras ella aún tendría en su atormentado corazón la voz suave de su amado. La diosa de la luna fue testigo del final de su dolor. Así, la hermosa princesa Nikteha se arrojó ataviada de todas sus joyas y ropas al fondo del cenote sagrado, dejándose llevar a las profundidades más oscuras del subsuelo sin oponer resistencia. Mientras esto ocurría, las almas de los dos hermanos eran presentadas al dios Apus, señor del inframundo. El dios, quizá como castigo eterno o quizá como consuelo por su dramático desenlace, les permitió regresar al mundo para ver una vez más a su amada. La condición era que debían permanecer para siempre juntos, para limpiar el pecado que habían cometido el uno contra el otro. Triste final, pues cuando pensaban ver a su amor viva y en paz, se toparon con un mundo vacío y sin ella. Ishtar, la diosa del suicidio, benévola, les regaló el reencuentro. Así es que los hermanos, transformados en Chaka y Chechen, estarían siempre juntos. Y para alivio de sus almas, crecerían mejor cerca de los cenotes abiertos y aguadas, donde su amada Nikteha, convertida en la flor del lirio acuático, les vería y permanecería cerca. Hoy en día, en varios cenotes de la región de Yucatán, se pueden encontrar esos lirios. Se dice que el espíritu de Nikteha está aún presente, y si cierras los ojos podrás escuchar su pequeño y gentil susurro. Yo soy el documentalista, y esto fue la historia de Kinish y Tisik, leyendas mayas.